Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 14 ya de abril y a esta hora, en la otra parte del mundo, almuerzan Xi Jinping y su esposa con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, imputada por 4 delitos. Hoy, segunda de las 3 jornadas de esa visita oficial de Sánchez a China. Se espera comparecencia del presidente a las 7:30 de la mañana, hora española. Hay mucha expectación por lo que pueda decir en clave doméstica y también en clave internacional, pero especialmente lo que pueda decir, lo que le puedan preguntar sobre esa imputación a su mujer. A esta hora la atención se vuelca en los mercados, donde la agitación es brutal, la volatilidad es máxima. Hoy las bolsas están rebotando fuerte y el petróleo cae en picado. Si ayer el crudo se instalaba por encima de los $100, hoy lo tenemos columpiándose en los 91. Es el futuro con vencimiento en marzo del Brent, movimiento de ida y vuelta tras escuchar al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Asegura que hay grandes avances en las negociaciones con Irán, con la pelota puesta en el tejado de Teherán. Le escuchamos. Tanto si mantenemos más conversaciones como si finalmente llegamos a un acuerdo, realmente creo que la pelota está en el tejado de Irán, porque hemos puesto muchas cosas sobre la mesa. De hecho, hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas y también hemos dejado claro que estaríamos muy contentos. El presidente de Estados Unidos ha dicho que estaría muy contento si Irán fuera tratado como un país normal, si tuviera una economía normal y si su pueblo pudiera prosperar y desarrollarse. El mercado quiere ver ahora lo bueno. La tregua se mantiene, hay negociaciones y hay avances. Estas declaraciones se producen horas después de que Estados Unidos comenzara a bloquear la entrada y salida de barcos de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Este bloqueo, según Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es un intento de presionar a los líderes de Teherán para que sigan en la mesa de negociaciones. J.D. Vance insiste en que necesitan ver el estrecho de Hormuz completamente abierto. Llegamos a la negociación diciendo que lo que ha ofrecido Estados Unidos aquí es un alto el fuego. Hemos dejado de bombardear el país. Lo que esperamos es que los iraníes acepten es la reapertura total del estrecho de Hormuz. Como ha dicho el presidente, hemos observado un aumento significativo del tráfico que atraviesa el estrecho de Hormuz, lo cual es positivo para la economía mundial. Pero hay líneas rojas. Esas líneas rojas, dice Trump, son para Estados Unidos, parten de la premisa de que Irán nunca pueda tener un arma nuclear. Lo decía ayer el presidente Donald Trump. Irán no tendrá armas nucleares y hemos acordado muchas cosas, pero ellos no han aceptado eso y creo que no lo aceptarán. Estoy casi seguro de ello. De hecho, estoy seguro, si no lo aceptan, no habrá acuerdo. Nunca habrá acuerdo. Irán no tendrá armas nucleares y vamos a recuperar el polvo. Hoy muy pendientes de la Agencia Internacional de la Energía, que publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. La agencia calcula que más de 70 instalaciones energéticas, campos de petróleo y gas, refinerías e infraestructuras en Oriente Próximo han sufrido daños y más de un tercio de ellas están gravemente dañadas. Los recortes de producción han afectado a Irak, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes y Kuwait y se concretan en el drástico descenso que recogen los datos del informe publicado ayer por la OPEP. La OPEP, la organización en la que se incluyen buena parte de los países afectados por el conflicto, ha confirmado que la producción de crudo sufrió un desplome mensual de 7,88 millones de barriles diarios. Se trata de la mayor caída en la serie de datos que se remonta a 1980, más pronunciada incluso que la registrada en mayo de 2020, en plena pandemia. En los mercados, como digo, las bolsas se recuperan y extienden las compras en Asia tras el sólido desempeño anoche de Wall Street. El S&P 500 ha recuperado todo lo perdido desde el inicio del conflicto. En medio de este optimismo, pues vemos que los precios del petróleo bajan porque hay esperanzas de un acuerdo. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, hoy lo que vemos es cómo cotiza el optimismo inversor que se registra en tiempo real en los mercados abiertos, en los de Asia-Pacífico, en los de las materias primas, y que se produce, como decías, tras una sesión sólida en Wall Street. Tenemos lo que es los futuros del Brent de referencia en Europa en $97,91 y todo tras esa resaca en la que hemos visto precisamente esa fotografía en Wall Street donde los números verdes se extendían en los principales índices neoyorquinos y donde la tecnología
tecnología era quien tomaba los mayores avances. En la fotografía, el S&P500 avanzaba hasta marcar un 1% de subida hasta los 6.886 puntos, su nivel más alto desde antes de la guerra. El Nasdaq Composite subía el 1,23% hasta los 23.183 puntos en medio de ese renovado optimismo por la IA, y todo en un escenario donde, por supuesto, vemos con el mercado de futuros el optimismo se extiende. Los futuros del índice rector de Wall Street avanzan tímidamente, pero suben por esas expectativas, y los mercados asiáticos se dejan llevar por la euforia. El Kospi surcoreano es quien lidera los avances, 3,35% de subida por encima de los 6.000 puntos. El índice Nikkei en Tokio, 1,5% de subida, y también importante lo que está pasando en Hong Kong, subidas que se han reducido, eso sí, al 0,37%, y en la bolsa china con avances algo más sólidos después de haber visto una balanza comercial donde las exportaciones han decepcionado y las importaciones han registrado su mayor crecimiento en 4 años. De cara a lo que va a pasar en Europa, la apertura se presenta con un alza del 0,58% en los futuros del DAX, y todo en una jornada donde el IBEX 35 va a partir desde los 18.023 puntos, con la mirada puesta en un mercado de divisas que hasta ahora también sirve de termómetro de lo que está pasando con ese ánimo inversor. Se deja de buscar refugio y el billete verde, el único ganador desde el conflicto en Irán, retrocede 98,30 unidades frente a esas principales divisas. El euro, por tanto, se revaloriza 1,1769 unidades, y vemos como frente al yen el dólar sí que retrocede, ya que la moneda nipona sigue siendo vulnerable a la presión vendedora ante la preocupación de que la balanza comercial se deteriore por el riesgo que supone un precio del crudo que se mantenga elevado. En el mercado de bonos hemos visto subida en los bonos, caídas en las rentabilidades, el Treasury a 10 años en el 4,27 a esta hora. Importante también los resultados empresariales, a los que se suman los datos macroeconómicos que hemos conocido hoy en China. Ayer le tocó el turno en Estados Unidos a Goldman Sachs, y hoy publicarán cuentas JP Morgan, BlackRock, Citigroup y también a Roberto Sol, Wells Fargo. Buenos días. Buenos días. De los que se espera, al igual que con Goldman, que el negocio de la banca privada y el conflicto de Irán ocupen gran parte de la llamada para analistas de ambas compañías. De BlackRock se espera un beneficio por acción de $11,72 sobre unos ingresos de 6.530 millones, lo que supondría ganancias interanuales de más del 20%, aunque inferiores a lo visto en el anterior trimestre. Quien reportó mejores resultados respecto al primer trimestre fue Goldman Sachs. La compañía de David Solomon eleva su beneficio neto en este primer trimestre de 2026 en un 18%, superando los 5.000 millones de dólares. Sus ingresos también aumentan un 14% y alcanzan los 17.000 millones, a pesar de que la empresa convence con sus comisiones de banca y sus ingresos por suscripción de acciones. La caída en los ingresos del 10% de la división de renta fija, divisas y materias primas decepcionan al mercado. Eso sí, para Solomon el trimestre de Goldman es muy sólido. En Estados Unidos, pendientes de los bancos, y en Europa, atentos hoy al gigante de lujo Louis Vuitton, que presentaba cuentas ayer al cierre y ha decepcionado al mercado con una caída de las ventas del 6% en el primer trimestre por culpa de la guerra en Oriente Medio. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. La compañía cierra sus 3 primeros meses del año con unas ventas de 19.100 millones de euros que se han visto afectadas por el impacto de la guerra en Irán y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por ese conflicto. En un comunicado, Louis Vuitton asegura que la situación en Oriente Medio le ha restado alrededor de un 1% el crecimiento durante ese primer trimestre y ha frenado la demanda de las ventas de Dior, la división más grande de la empresa. En concreto, los ingresos orgánicos de la unidad de moda y artículos de cuero cayeron un 2% durante ese trimestre. Dice la compañía además que el crecimiento en Estados Unidos y China ha ayudado a compensar la debilidad en Europa y Japón, y que en este escenario geopolítico y económico particularmente afectado por el conflicto que se inició a finales de febrero, se mantiene alerta pero confiado en la mejora de sus cifras. Hoy será otra compañía de lujo, Kering, la que presentará sus cifras de facturación del primer trimestre al cierre del mercado. Y mientras, hoy vamos a conocer datos que reflejan ya el impacto de la guerra en la economía y en nuestros bolsillos. El Fondo Monetario Internacional va a presentar la rebaja de sus previsiones macroeconómicas, y aquí en España el INE, el Instituto Nacional de Estadística, confirmará que los precios subieron en marzo por el shock energético provocado
por la guerra. Así es, el Fondo Monetario Internacional va a presentar este martes la última edición de su informe global de perspectivas macroeconómicas, de las que se espera una revisión a la baja ante la creciente preocupación por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía global, tal y como adelantaba ya la semana pasada su directora gerente, Kristalina Georgieva. Lo va a hacer en el marco de las reuniones de primavera que organiza el organismo junto al Banco Mundial y que comenzaban este lunes en Washington, y donde hoy van a intervenir, además de Georgieva, también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Aquí en España, a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el dato definitivo de inflación del mes de marzo, tras adelantar hace un par de semanas que los precios subieron un punto durante ese mes, hasta el 3,3%, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes en este contexto de la guerra de Irán y de la subida del precio del petróleo. Son las 7:11, esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias. Este martes 14 ya de abril, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa su viaje a China, donde hoy ha sido recibido por Xi Jinping. Y justo a esta hora Sánchez asiste a un banquete oficial ofrecido por el presidente chino, al que ayer le reclamaba que su país se implique más en la resolución de conflictos como el de Irán y abra las puertas a productos de España y de la Unión Europea para que éstas puedan reducir su déficit comercial con China. Xi Jinping le ha dicho esta madrugada a Sánchez que tanto China como España se sitúan en el lado correcto de la historia, y ha puesto en valor el presidente chino que en los últimos años ambos gobiernos han logrado afianzar y profundizar sus lazos bilaterales. A las 7:30 de la mañana está previsto que comparezca desde China Pedro Sánchez, que se ha enterado durante este viaje de la propuesta del juez Peinado de juzgar a su mujer Begoña Gómez ante un jurado popular. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El juez atribuye a la esposa del presidente del gobierno el uso de su estatus para proyectar su carrera, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Propone que sea juzgada por 4 delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En Washington comienzan las negociaciones entre Israel y Líbano. Negociaciones que estarán lideradas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y que están ahora mismo en el aire tras los últimos ataques cruzados de las últimas horas. El jefe del movimiento pro-iraní, Hezbollah, Naim Qassem, pide que se anulen las reuniones previstas para hoy, ya que considera que estas conversaciones son una capitulación. Iberia. Se puede justificar no enfrentar al Estado libanés por su debilidad e incapacidad, pero no se puede justificar que el Estado libanés, con su autoridad, sea una herramienta de ejecución para lograr lo que quiere Israel a través de la presión contra la resistencia y la reunión de la resistencia y la toma de acciones. E Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio. La aerolínea toma esta decisión debido a la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda. Iberia tiene previsto retomar la actividad en aquel país a partir del próximo mes de noviembre, cuando espera recuperar la ruta siempre que las condiciones lo permitan. 7:16, es momento de mirar los mercados. Empezamos por Asia, las plazas que están activas, vivas, generando información, oportunidades y también pues mucho movimiento. Los índices los tenemos en verde. ¿Cuánto están subiendo, Eva Villanueva? Bueno, pues con mucha sintonía, prácticamente toda Asia sube y el índice Nikkei en Tokio se anota un 2,24% hasta los 57.770 puntos, aunque es de nuevo el Kospi surcoreano que además de una jornada de subidón en la tecnología se dispara el 3,31% por encima de los 6.000 puntos. Vemos importante a la hora de ver a Australia, después además de ver cómo la confianza empresarial ha caído en marzo por niveles que no se veían desde antes del coronavirus, lastrado por la preocupación ante la guerra con Irán y la crisis petrolera. Aún así avanza un 0,63% hasta los 8.982 puntos. Hoy el mercado de India cerrado por festivo y hoy tenemos a Shanghái subiendo un 0,48% en los 4.007 puntos y el Hansen de Hong Kong que vuelve a retomar algo de vigor, 0,43% al alza, 25.771 puntos. Muy bien, miramos ahora los futuros americanos que vienen planos y en verde, subida del 0,02% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500 y el Nasdaq 100 se apunta a un alza en su futuro del 0,20%. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, muy paradito, quieto en $20,58. Los futuros en Europa también en verde. El del DAX con vencimiento en junio arriba un 0,59% y el futuro del Eurostock 50 con vencimiento también en junio sube un 0,44%. En las criptomonedas, ¿qué es lo que tenemos? Vigilamos siempre a Bitcoin y Ethereum y vemos
vemos que vuelan. Rebote del 5% para Bitcoin, 74.351 dólares, y rebote del 8% para Ethereum, 2.360 dólares. Esta es la fotografía, vamos directos al contenido. Y empezamos por datos macroeconómicos. Importante balanza comercial de China. Las exportaciones decepcionan, mientras que las importaciones registran su mayor crecimiento en más de 4 años. Y vemos cómo esas ventas al exterior han crecido a su ritmo más lento en 6 meses, un 2,5% en términos de dólares estadounidenses en marzo, en comparación con un año antes, según los datos de las aduanas, y muy por debajo del 8,6% que se esperaba, pero es que además es un freno importante, teniendo en cuenta el aumento combinado del 21,8% de las exportaciones registrado en enero y febrero. En cuanto a la partida de las compras del país desde el exterior, las importaciones han aumentado un 27,8% en marzo con respecto a un año antes. Es el mayor crecimiento desde noviembre de 2021, superando con creces las expectativas del 11,2% y acelerándose desde el 19,8% de los 2 primeros meses del año. Bueno, importante la renta variable, pero también la renta fija, porque se está disparando la compra de bonos de Japón por el atractivo de la rentabilidad y también el éxito de la colocación en dólares de Hong Kong. Pues sí, es la fotografía en un momento donde además acabamos de asistir a una subasta de bonos del gobierno nipón a 20 años que ha registrado la mayor demanda desde 2019, ya que los elevados rendimientos atraen a los inversores a pesar del conflicto en Oriente Medio. Y es que la relación entre la oferta y la demanda de este martes ha sido de 4,82 en comparación con las 3,25 veces de la subasta anterior. Los bonos japoneses hemos visto cómo han subido tras la subasta y tenemos el bono a 10 años subiendo hasta el 2,42, cayendo su rentabilidad un 1,98%. En Hong Kong, por su parte, las ventas de bonos en dólares se disparan a medida que los emisores recurren a los flujos de inversión hacia activos refugio. El estatus de esta moneda como refugio seguro frente al conflicto en Irán ha impulsado la demanda de estos valores. El brazo crediticio del Banco Mundial ha fijado el precio de un bono a 5 años por valor de 8.000 millones de dólares de Hong Kong, el mayor bono público denominado en dólares de Hong Kong vendido por un emisor internacional. Bueno, atentos a SK Hynix, alcanza máximos históricos, mientras que la tecnología se ve alimentada por todo el optimismo que hay en torno a la inteligencia artificial. Pues sí, cuando llega el optimismo ya hay hueco para algo más que el miedo de la geopolítica. Hoy se cotiza así un renovado optimismo en torno a la demanda de la inteligencia artificial y nuevos vientos de cola derivados precisamente de desarrollos de la compañía estadounidense SanDisk también, que incorpora un elemento más positivo para SK Hynix al ver que SanDisk va a ser incluida en el Nasdaq 100 y ambas compañías están trabajando conjuntamente para estandarizar por sus siglas el High Bandwidth Flash HBF, una nueva capa de memoria diseñada para complementar HBM y mejorar la escalabilidad y eficiencia para cargas de trabajo de IA. Lo que estamos viendo es precisamente las acciones de SK Hynix dispararse en el Kospi surcoreano un 7,60%, su rival Samsung sube un 3,74%, mientras que vemos como en el marco de esa tecnología en Japón, SoftBank sube a esta hora un 11% y vemos sin embargo subidas más tímidas en plazas de Hong Kong como SMIC con subidas del 0,44% o Huajón, que también avanza el 2,70%. Bueno, dos cositas más. Uno, China flexibiliza las restricciones al mineral de hierro y permite a las aceleras reanudar la compra de cargamentos de BHP. ¿Cómo reacciona el mercado? Pues vemos precisamente como las acciones de la australiana de la minera BHP están subiendo después de que Bloomberg haya informado de que China consideraba suavizar las restricciones sobre los envíos de mineral de hierro al país. 3,5%, lo que gana BHP en tiempo real después de que el grupo chino, respaldado por el Estado, China Mineral Research Group, haya comunicado que se podría reanudar las pujas por algunos cargamentos del grupo BHP cotizados en dólares estadounidenses a partir de este martes, un movimiento de acercamiento en una disputa que se prolonga desde hace meses. Bueno, y Nissan recortaron un 20% sus modelos dentro de su plan de reestructuración, va a aumentar su objetivo de ventas en Estados Unidos y también en China.
Pues sí, es una noticia que lleva a esta hora la agencia Bloomberg y que apunta como Nissan ha presentado una renovación de su anticuada gama de modelos, fijándose objetivos más ambiciosos. El fabricante nipón planea reducir el número de modelos de 56 a 45 y concentrar el 80% de su volumen en 3 familias principales de vehículos construidos sobre plataformas compartidas y destinadas a sus regiones más importantes. Esta estrategia representa el último esfuerzo de su director, Iván Espinosa, por reformar Nissan tras la reestructuración de su problemática alianza de 2 décadas con Renault y la más reciente fallida fusión con Honda. Bueno, en Estados Unidos hoy conoceremos el índice de precios de producción de marzo y el índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas de marzo. Además, publicarán resultados JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Citigroup y Johnson & Johnson. Va a ser un día intenso en el que no nos vamos a aburrir. Ayer, subidas, sí. 1,23% para el Nasdaq, 1 punto para el S&P 500 y el Dow Jones mejoró un 0,63%. Las bolsas suben gracias al optimismo creciente sobre una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos y al auge de los valores tecnológicos y financieros. Donald Trump ha asegurado que Irán ha contactado con el país norteamericano para una nueva ronda de negociaciones. El petróleo, que al principio de la jornada tuvo fuertes subidas, se acabó moderando. Bueno, importantes resultados empresariales y, como no, Goldman Sachs ocupó toda la atención. La entidad baja un 2% después de presentar resultados que han estado un poco flojos. En concreto, la compañía decepciona con su división de renta fija, divisas y materias primas, cuyos ingresos han bajado en este primer trimestre un 10%. Se colocan en 4.010 millones, inferiores a los 4.830 millones previstos por la casa de análisis de datos FactSet. A Goldman no le ha servido su gran desempeño en ingresos por suscripción de acciones, que aumentan un 44%, ni sus comisiones de banca de inversión, que se disparan un 48%. La compañía logró un aumento en sus ingresos del 18% y en su beneficio neto del 14%, hasta superar los 5.000 millones de dólares. El CEO de la empresa, David Solomon, destaca la fortaleza de los resultados y se muestra confiante de cara a 2026. El primer trimestre comenzó con cierto optimismo. El mercado alcanzó máximos históricos y la confianza siguió aumentando, con la mayoría de los clientes centrados en el crecimiento, la actividad estratégica y el capital. El entorno macroeconómico empezó a pesar sobre la confianza. La volatilidad aumentó significativamente debido a la preocupación por la disrupción impulsada por la inteligencia artificial. Sectores como el del software, la mayor incertidumbre en algunos segmentos del crédito privado y el conflicto en Oriente Medio. En este contexto, nuestro rendimiento subraya la importancia de contar con una franquicia a gran escala, diversificada y global, capaz de respaldar a los clientes en una amplia gama de condiciones de mercado. Bueno, atentos a las empresas vinculadas a tarjetas de crédito, Mastercard y American Express. ¿Qué pasó? La primera sube un 2% y las acciones de la segunda se disparan más de un 3%, subidas que han tenido también importantes valores tecnológicos como Intel, que tuvo un alza del más del 4%, Qualcomm más de un 2% y Microsoft, que sube más de un 3%. Los analistas de Bernstein han rechazado las preocupaciones sobre el elevado gasto de capital de la compañía destinado a la inteligencia artificial. La entidad reitera su recomendación de rendimiento superior y mantiene su precio objetivo de $641 por acción. Bueno, y atentos a Amazon. En las últimas horas se ha colocado en el foco porque Bloomberg dice que estaría cerca de adquirir el grupo de telecomunicaciones satelitales Globastar. Esta operación respondería a los deseos de la empresa de construir su propia operación satelital. Bloomberg también informa que el CEO de United Airlines, Scott Kirby, habría planteado a altos funcionarios del gobierno la idea de fusionarse con American Airlines, y en las últimas horas hemos conocido también que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado al medio Semafor que la Fed debería esperar y ver si rebaja tipos en medio del conflicto de Irán. Bessent asegura que la economía estadounidense fue muy fuerte en enero y en febrero. 7:27, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, ¿qué tienes ya en el radar? Pues hoy vamos a conocer el dato final de la inflación de España en el mes de marzo. Recordemos que en febrero se situó en el 2,3% y se espera un repunte hasta el 3,3% interanual ante el aumento de los precios energéticos provocado por el conflicto en Oriente Medio. Además, tenemos comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional,
Internacional y el Banco Mundial. Y miraremos al sector del lujo porque el grupo Kering presenta su facturación del primer trimestre. Ayer presentó al cierre esa facturación Louis Vuitton. El gigante francés del lujo cerró el primer trimestre del ejercicio con unos ingresos de 19.120 millones de euros, caída del 5,8%. El impacto de la guerra en el Golfo Pérsico ha supuesto un lastre en la mayoría de las unidades de negocio del grupo. El aumento de las ventas es de un 1%, pero ha quedado anulado por el efecto negativo del tipo de cambio del 7%. Jefferies ha reducido el precio objetivo para las acciones de la compañía a 510 euros desde los 610 anteriores, aunque eso sí, mantiene la recomendación de mantener en cartera. Las acciones de Louis Vuitton caen un 27% en lo que va de año. Y otro valor protagonista es Telecom Italia, que ha designado a Goldman Sachs y Evercore como asesores para la revisión de la oferta en efectivo y en acciones lanzada por el conglomerado estatal Poste Italia. Bueno, en el día de ayer el IBEX 35 rebotó. Resiste en los 18.000 puntos, cerró en 18.023. De los valores, bueno, pues algunos cayeron, Acciona Energía, Inditex, AENA, este último un 2%, y otros subieron, pero no mucho. Hazme así como un retratillo. Pues ayer fue una jornada en la que el fracaso de las negociaciones de paz en Oriente Medio durante el fin de semana pesó en el ánimo inversor, por eso se decidieron los inversores a deshacer posiciones. Aguantó bien el IBEX por encima de los 18.000 puntos, en 18.023 cerraba. Comentan los expertos que es una buena señal que se haya soportado ese nivel. En los otros mercados europeos también vimos caídas por la misma razón, por la incertidumbre provocada por la guerra. Londres se dejaba un 0,17, París un 0,3, Frankfurt un 0,26% y Milán retrocedía un 0,17. Tres cositas más importantes. Uno, Goldman Sachs alcanza el 3,92% del capital del BBVA. 2, Merlin se aferra a máximos tras el éxito de la ampliación de capital, una ampliación de 676 millones de euros que terminó en marzo. Los analistas le dan un potencial de al menos el 12%. Y muy importante, ayer estuvimos vigilando muy de cerca el comportamiento de la bolsa húngara, que se anotó un 4,5%. En este 2026 sube un 26%. El florín alcanza máximos de 4 años tras esa victoria electoral de Magyar, que quiere adoptar el euro. Así que ahí tenemos la mirada. 7:31, esto es Radio Intereconomía. Con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, el petróleo ayer estaba por encima de los $100, hoy lo tenemos, el futuro con vencimiento en junio en el entorno de los $91. El petróleo se ha agitado, el gas también, por Donald Trump, pero parece que la lectura es negociaciones, avance las negociaciones y la tregua se mantiene, que hoy el mercado, no sé mañana ni dentro de 4 horas, pero ahora el mercado quiere ver lo bueno. Vale, el mercado está bailando un poco al ritmo de la situación geopolítica. Y la verdad es que inicialmente con el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, pues auguraba lo peor y prácticamente eso se vio en la mañana. Bolsas europeas a la baja, petróleo al alza, vuelto otra vez por encima de los $100. Y luego más tarde esa sorpresa del anuncio de Donald Trump, que no sé exactamente si fiarme del todo, pero bueno, viene a decir algo así como que los iraníes se acercaron a él otra vez con la intención de negociar. No sé si eso es real porque los iraníes lo han descartado, pero en cualquier caso habla otra vez de una situación de tranquilización o de negociación, que al fin y al cabo negociación va a significar algún tipo de paz y por lo tanto eso revoluciona los mercados. La bolsa americana empezó a subir, de hecho cerró en positivo y el precio del petróleo volvió otra vez por debajo de los $100 y eso ha venido prorrogándose a lo largo de toda la madrugada en los mercados asiáticos y eso luego más tarde se traducirá, supongo, en un cambio sustancial en las bolsas europeas que ayer no recogieron este efecto de anuncio de Donald Trump. Por lo tanto, todo está en este momento ligado a cómo se desarrolla la situación geopolítica. Paz significa alegría en los mercados, petróleo a la baja, la vuelta otra vez a los combates, pues obviamente significa todo lo contrario.
Claro, hoy estaremos muy pendientes del informe de la Agencia Internacional de la Energía. Ayer la OPEP dijo que la producción de crudo se ha hundido un 27,5% en marzo. Entiendo que es normal Claro, porque mucha de la infraestructura de la zona estará totalmente machacada. claro. Ujú. Sí, realmente es curioso porque, claro, estamos relativamente con el nervio de un precio del petróleo por encima de los $100, incluso con un temor si no hubiese sucedido estas negociaciones que tuvimos este fin de semana, de que algunos hablaban ya casi hasta de $200. Con lo cual, el precio del petróleo se nos ha puesto alrededor de $100 y nos parece una maravilla. Pero hay que recordar que el precio del petróleo estaba en 65,70 el 27 de febrero, justo antes de que se iniciara toda esta situación. Por lo tanto, deberíamos plantearnos la idea de tranquilidad con un petróleo sustancialmente más bajo del que tenemos. ¿Por qué no ha caído tanto? Primero, porque estamos en una tregua, no en una paz definitiva. Segundo, porque desde luego las negociaciones no están yendo a la manera en la que el mercado se podía plantear que podía llegar a una paz rápida. Pero hay otra cosa muy importante, se han roto infraestructuras, Ya. infraestructuras que desde luego no van a poder ponerse en marcha con la rapidez con la que el mercado lo querría. Vamos a tener que hablar de una reconstrucción de infraestructuras petrolíferas que han sido destruidas, que van a tardar como mínimo meses y en algunos casos años, con lo cual de alguna manera incluso hasta con la paz va a ser difícil que volvamos otra vez a los niveles que teníamos ese 27 de febrero de este año. Y eso es un tema muy importante que hay que tenerlo muy en cuenta. Ujú. Dos cositas más. Uno, datos macro en Sí, China, exportaciones e importaciones. Las exportaciones es lo que ha claro. decepcionado un poquito, ¿verdad? Sí, las exportaciones, pero sobre todo el incremento brutal de las importaciones. Las importaciones han aumentado de una manera espectacular cuando teníamos los 2 primeros meses con un aumento relativo, pero de alguna manera se ha acelerado y ha coincidido también con una caída muy fuerte de las exportaciones en China, con lo cual de alguna manera estamos intentando resolver un problema muy gordo que tienen las economías a nivel global, que es ese superávit comercial chino tan importante que está provocando pues tensiones en otras zonas del mundo. Primero, obviamente, por el efecto de una economía que produce mucho más allá de lo que consume. Hay que fortalecer el consumo chino para que no acabe invadiendo otro tipo de mercados. Y desde luego esta noticia es una noticia relativamente positiva. Habrá que ver si se mantiene realmente o no es más que una situación puramente provocada por la guerra y va más allá de Ujú, un cambio en esta situación generalizada que ujú, provoca tensiones, como digo, a lo largo de todo el ancho de la economía global. ujú. Oye, el mercado de bonos, ¿cómo lo estás viendo? Especialmente el mercado de bonos de Japón. Hay bastante apetito, ¿no? Tras la subida de la rentabilidad Sí, del 10 años. sí, está siendo bastante activo el mercado japonés. Hay que tener en cuenta que el mercado japonés ha sufrido bastante por estas tensiones que hay inflacionarias y esta subida de tipo de interés, un entorno en Japón que no se veía desde hacía muchísimo tiempo y que de alguna manera auguraba que podría trasladarse a unos bonos, a una rentabilidad de los bonos europeos y americanos algo más alta, pero desde luego esas altas rentabilidades también han provocado un aumento de la demanda exterior y también obviamente que no se haya ido tanta demanda japonesa fuera de Japón y está provocando pues una tranquilización de las rentabilidades en Japón. Pero hay que tener en cuenta que tenemos unas rentabilidades altas en Japón, rentabilidades que no habíamos tenido en bastante tiempo. Y esto a la larga va a provocar un aumento de las rentabilidades, o por lo menos no una caída de las rentabilidades a nivel global. Si esta situación de guerra continúa o esta situación de tensión geopolítica continúa con un precio del petróleo al alza, con unas inflaciones no controladas, pues obviamente el papel que van a tener los bancos centrales para rebajar los tipos de interés es bastante complicado y por lo tanto de alguna manera sigue, aunque ha mejorado la situación en el mercado de bonos japonés, sigue existiendo esa situación de tensión a nivel global provocado por unas rentabilidades todavía demasiado altas en Japón. Vale, y luego me interesan resultados empresariales en Estados Unidos, bancos, qué esperar de los que están por venir, como viste ayer Goldman, y en Europa, lujo con Louis Vuitton. Vale, pues ahí obviamente sigue estando el problema de la guerra de fondo. Louis Vuitton, obviamente, la guerra le ha afectado muchísimo en sus ventas de algunas Ujú. de sus líneas más emblemáticas, como Dior, por ejemplo. Pero en cualquier caso, en los bancos ayer decepcionó bastante Goldman Sachs. Hoy vamos a tener JP Ya. Morgan y algunos otros más, incluso BlackRock. Y vamos a ver un poco si esa situación que tuvimos ayer con Goldman Sachs
pues es una situación puntual de un solo banco o es una situación global de toda la banca. Aún así, la banca todavía sigue teniendo rentabilidades relativamente altas y los beneficios empresariales siguen estando lo suficientemente altos como para seguir manteniendo una tendencia sostenida de fortaleza de los mercados financieros. Muy bien, pues Alexis Ortega, gracias por ese análisis. Cuídate mucho, que tengas buen negocio. Buen día. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Vamos con los diarios. Empiezo con expansión. Máxima tensión en los mercados energéticos. Trump bloquea el estrecho de Hormuz y vuelve a agitar el petróleo y el gas. JP Morgan, Santander y Citi disparan ingresos en banca e inversión. Iberia suspenderá la ruta de Cuba por el bloqueo de la isla. TSK prevé en su salida a bolsa un payout del 35% desde 2028. Volkswagen España vende más de 5.000 millones. Amper triplicará ventas hasta 2028 por el boom en defensa. Y cuenta también que ACS y Fomento de Construcciones y Contratas pujan por obras en Melbourne de 2.100 millones de euros. En el diario 5 días, el plan inversor de AENA se topa con la construcción. Las grandes del sector piden cambios en la licitación para presentarse a las obras. Cuenta también que Unicaja negocia la compra de Within para crecer en consumo. Invertir con la inteligencia artificial puede hacer ganar un 80% si se vigilan las alucinaciones. Cuenta también que Murtra convoca a 450 directivos a una cumbre de Telefónica y que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, avala el rescate de Plus Ultra. Cumplía con los requisitos. En el diario El Economista, Movistar bloquea el fútbol pirata con la ayuda de Orange, Vodafone y Digi. España pierde 12 modelos de coches y 300.000 unidades. Mercadona e Inditex llevan a España a liderar el comercio en la Unión Europea. El empleo de los mayores de 55 bate récord con 5,3 millones de ocupados. La mano de obra joven desciende en 2025. Y cuenta también que Unicaja estudia con Within una operación en consumo, que Tenerife se posiciona como punto clave del aeroespacial y que las constructoras fichan a CK Magán en su batalla con Puente. La patronal de empresas de conservación impugnará la nueva contratación. En la contraportada del diario La Expansión, muy interesante, Sotheby's busca liquidez con los vendedores de arte. La casa de subastas, propiedad de Patrick Drahi, con un alto nivel de deuda, ofrece a los vendedores un 7% de interés a cambio de retrasar sus pagos en medio de un mercado en crisis. Y también muy interesante la contraportada del diario El Economista. Se la dedica a Peter Magyar, que acaba con el imperio de Orbán y con la pesadilla de la Unión Europea. Dice que su campaña se centró en la lucha contra la corrupción y en la crítica a la cercanía con Rusia. Von der Leyen celebra su victoria. Cuenta que la participación superior al 77%, que es la más alta desde la caída del comunismo en 1989. Miramos ahora a prensa nacional e internacional. ¿Qué tenemos? El País pone en su portada el juicio contra Begoña Gómez. Peinado procesa a Begoña Gómez tras una polémica investigación. El juez cierra una controvertida instrucción y propone enviar a un juicio conjurado a la esposa de Pedro Sánchez por 4 delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias. El Mundo también habla sobre el caso de Begoña y dicen que el banquillo espera a Begoña por aprovechar el poder de Sánchez. También centra su mirada en lo que fueron las elecciones de Hungría y las repercusiones que tienen aquí en España, porque Vox pierde con Orbán a su principal aliado político con poder en Europa. La Razón también destaca en su portada al juez Peinado y a Begoña Gómez. Peinado dicta un auto con los 10 indicios para juzgar a Begoña Gómez. Dice el diario, el juez ve claras muestras de su alianza con Barrabés y de que su asesora ejercía presión moral. Le acusa de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En la portada del ABC vemos imagen para también Begoña Gómez y Sánchez, ya que está procesada la mujer del presidente por usar a Sánchez para sus negocios. También cuentan la indignación en el gobierno con la vergüenza de sentarla en el banquillo. El Ejecutivo cuestiona la inacción por no haber parado los pies a Peinado. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula que Arabia Saudita presiona a Estados Unidos para que levante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Los exportadores de energía del Golfo temen que Irán pueda intensificar la situación y cerrar el estrecho de Bab el Mandeb, la principal ruta de salida de petróleo del Golfo Pérsico, cuya circulación se encuentra estancada. También la portada del Washington Post centra su mirada en lo que es el bloqueo del estrecho de Hormuz y también alertan de que este frágil alto al fuego está a punto de expirar en 9 días. El New York Times, por su parte, cuenta que Trump publicó una foto suya caracterizado como Jesús y ahora está tratando de justificarlo. La imagen mostraba al presidente Trump bañado en luz divina y ataviado con túnicas religiosas. Él afirmó que creía que la imagen lo representaba como un médico.
Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, Handelsblatt señala que como Trump está gobernando en Europa, estas son las leyes de la Unión Europea que el presidente estadounidense podría debilitar. La presión de Washington está surtiendo efecto. La Unión Europea está haciendo concesiones a Estados Unidos en materia de regulación digital. Y el diario se pregunta, ¿es esto solo el principio? Frankfurter Allgemeine lleva estas declaraciones del CEO de Lufthansa en portada. Lamentablemente el mundo ha retrocedido. Gestión de crisis en lugar de celebraciones por el centenario. El director ejecutivo de la compañía, Caster Sport, habla sobre las consecuencias de la guerra con Irán, las huelgas sindicales y por qué la aerolínea podría convertirse en un proveedor exclusivo de vuelos de larga distancia. Reino Unido, The Times señala como J.D. Vance sobre el bloqueo del estrecho, dice que dos pueden jugar a ese juego. El vicepresidente acusa a Irán de terrorismo económico y reitera los planes de Trump para eliminar los buques iraníes. Financial Times, por su parte, destaca que los inversores de OpenAI cuestionan su valoración de 852.000 millones de dólares ante los cambios de estrategia. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde, ataques contra el Papa, un fotomontaje de Cristo. Donald Trump abre una crisis con los católicos estadounidenses y conmociona a sus seguidores. Y Les Echos señala ley de simplificación. Estas medidas deberían facilitar la vida a las empresas, diseñado para impulsar la economía. El proyecto de ley de simplificación regresa a la Asamblea Nacional este martes. A continuación, el diario da un resumen de las medidas destinadas a aliviar la carga diaria de los empresarios y mejorar su competitividad.